Bueno, para mí es un placer inmenso, enorme. Tenía rato que no me encontraba con ustedes, con las cámaras. Habíamos estado un poco ocupados, pero créanme que esa ocupación era más por formarnos en todos estos temas. Yo sé mi compromiso que tengo con este proyecto y por eso dediqué 80 horas de mi tiempo en esta pandemia, lo que me quedaba libre, a formarme un poco más en el tema de los cannabinoides. Por eso me matriculé en un diplomado con una universidad muy importante acá de nuestro medio, de nuestro país. Hice un diplomado aquí, acabamos de terminarlo recientemente, 80 horas de cannabis medicinal. Para mí ese era un compromiso conmigo, con ustedes, con todas las personas con que me he comprometido de verdad, de corazón, en este proyecto, porque pues sentía que era mi obligación como médico seguirme formando en este tema de algo que va a marcar un hito en la medicina, porque esto va a ser algo grande, algo grande. Eh, pero voy a empezar compartiendo mi pantalla porque sé que el tiempo es oro aquí en esto. Entonces, creo que ahí están viendo ya mi pantalla, ¿cierto? Bueno, correcto. Entonces, mi pregunta, ¿por qué el cannabidiol? Bueno, ya muchos saben, yo ingresé a este tema de productos nutracéuticos fundamentalmente por una patología mía. Yo estuve en una enfermedad bastante insidiosa. Creo que recientemente, no sé si fue el doctor Julio Pozuelo que nos habló de el síndrome de Burnout. Yo era un síndrome de Burnout. Yo era un médico quemado. Yo les voy a hablar desde mi punto. Hoy no les voy a hablar como médico, hoy les voy a hablar como paciente, pero un paciente médico que además se dedicó a buscar alternativas y las encontró a través de los productos nutracéuticos que ustedes ven aquí a la izquierda. Pero como yo soy de así, yo me fui a buscar literatura por todos lados y empecé a investigar mucho sobre este tema. Entonces yo empecé con este producto que es el Sri Amalaki original. Para mí esto fue un cambio espectacular, un viraje que le dio a mi vida de 180 grados. Después tuve la oportunidad de conocer el Renogen, el colágeno, y la empresa me dio a mí ese honor de ser la persona que lanzó para América este producto en la ciudad de Bogotá delante de más de 2.000, 3.000 personas. Eso para mí fue una oportunidad para estudiar mucho más sobre este tema y conocer del colágeno. Y hoy en día tengo otra bendición y es la de conocer y saber mucho más sobre el CBD, sobre el cannabidiol, sobre el cannabis medicinal y tener un producto extraordinario en mis manos que es el Ultracel. Esto me dio a mí una oportunidad de configurar una tripleta espectacular con la que estoy ayudando a muchísima gente. A mí me marcó la vida, me han marcado la vida muchas cosas y eso me hace volverme apasionado en ella. Una que me marcó fue cuando vi mi primer parto en el estudio de la medicina por allá en el octavo semestre y vi cómo era el dolor de una madre pariendo y eso para mí me marcó y por eso yo creo que me enfoqué a la anestesiología y después me enfoqué mucho en el manejo del análisis, de la sedación, del manejo del dolor durante el parto. La analgesia obstétrica se convirtió para mí en una gran pasión y eso me ha ido marcando. El dolor del ser humano para mí es importante manejarlo. Entonces, hoy les hablo de esta tripleta y más adelante les voy a decir por qué esta tripleta para mí es marcadora y es fundamental. Entonces, nosotros sabemos que ya hemos hablado del sistema endocannabinoide. Los voy a llevar por aquí. Mi deseo sinceramente no es que de que ustedes se aprendan toda esta cantidad de cosas. Me disculpo con mis colegas, trato de ser un poco gráfico y de hablarles en términos, como sabemos que somos muy pocos los médicos que estamos en los proyectos de emprendimiento de redes de mercadeo, pues sé que tengo una población bastante grande y quiero que les quede siquiera un 10% y les voy a enfatizar en lo que quiero que ustedes graben. Muchas cosas
olviden las páginas, no se preocupen, porque lo importante se lo voy a recalcar. Entonces nosotros ya todos sabemos que tenemos un sistema endocannabinoide, tal como tenemos sistema gastrointestinal, digestivo, inmunológico, todo eso. Pero ese sistema está bien configurado y ya sabemos nosotros que tenemos un centro en el que lo manejamos a nivel del cerebro, que tenemos un sistema que está bien configurado y que tiene unos ligandos que los tenemos en todo nuestro cuerpo, unos ligandos que son la anandamida, que son el 2-AG, que además de eso tenemos un sistema enzimático igualmente. Eso es importantísimo para mí que ustedes lo sepan, que tenemos unos receptores. Esos receptores están ubicados a niveles terminales nerviosos y esos receptores ya tienen también un estudio bien amplio. El receptor CB1, CB2, pero hay unos receptores que hemos olvidado un poco y es los receptores GPR55 o vaniloides y el PIPAR. Hoy les voy a insistir mucho en ese tema. Nosotros ya sabemos y no les voy a insistir tanto en los receptores, pero sí en este momento los receptores CB1, CB2, de los que ya nos han hablado bastante nuestros colegas, yo quiero enfocarme en estos dos receptores porque he visto que me ha aclarado muchas de las dudas que tenía yo con relación a los cannabinoides. Entonces, para entender esto, tenemos que ubicarnos en nuestro sistema linfático, en nuestro sistema inmunológico. Sabemos muy bien y nos han hablado ya bastantes colegas, bastantes personas que han pasado por toda esta charla de la importancia que tienen los cannabinoides sobre el sistema nervioso central, sobre las neuronas y sobre el sistema inmunológico. Yo hoy me voy a enfocar mucho en ese tema, en la importancia de la parte inmunológica. Nosotros tenemos un sistema inmunológico que se empieza a desarrollar a partir de células madres, fundamentalmente médula ósea y el timo. Este timo es una glandulita que tenemos acá en el mediastino, en la parte superior, detrás del esternón. Y la médula ósea, pues ustedes conocen que va en la región, la parte más interna de todos los huesos. Allí se están produciendo entonces todas estas células del sistema inmunológico que después pasan ya maduras, pasan a los órganos linfáticos secundarios, a los ganglios linfáticos y a las placas de Peyer que están en las inmediaciones intestinales y en el vaso. Allí vamos a tener entonces, esto para que ustedes se vayan ubicando. Yo le estoy buscando la parte científica a todo esto, buscándole la explicación de por qué funciona, de que nosotros en las manos tenemos unos productos que no son milagrosos, que tienen todo un fundamento científico. Tenemos este grupo de células, nosotros entonces partimos de esta célula madre que le da origen a todo el sistema de vigilancia de nuestro organismo, que son el grupo acá de las células linfoides y por este lado de los mieloblastos. Entonces, perdón, aquí tenemos ese grupo de células, por este lado las mieloides dan origen también entonces a los glóbulos rojos, miren lo importante que es, y además dan origen a las plaquetas, que son esta vía, y aquí a los glóbulos blancos, que también entran a ser parte de toda esta defensa que tenemos nosotros. Aquí es donde yo voy a irlos llevando. Bueno, para irles desmenuzando algo de esto, entonces vamos a tener un grupo de células que son las células, yo las llamo de la primera línea, ahora que está de moda aquí en Colombia, la primera línea. Esas células las llamamos macrófagos o dendríticas. Esas células son las que en primer lugar cuando llega un germen extraño a nuestro organismo van a caerle de una y van a ser las que empiezan a trabajar. Sobre todo, miren, estas células dendríticas, ellas son las presentadoras profesionales de los antígenos. Un antígeno es aquella partícula que nos llega al organismo que no es propia nuestra y que puede hacernos daño. Entonces, un antígeno es un virus, una bacteria, cualquier sustancia extraña. Entonces, ellas
reciben la captura y la van a presentar. Ahorita vamos a ver aquí. Esas células también ingresan, ingieren esa partícula, esa sustancia y la degradan. Degradan todas las bacterias, los virus, todo lo que se les acerque lo van degradando. Todo lo que no es del organismo lo van degradando. Y ellas son para mí son muy importantes porque están en todos los tejidos, sobre todo esos tejidos que tenemos en contacto con el medio externo. La piel, por ejemplo, los pulmones, las vías aéreas, están llegando aire contaminado y ellas están ahí vigilantes. El revestimiento intestinal, obviamente, bacterias, virus o sustancias que no, partículas que son dañinas, pues ellas lo capturan allá en la vía intestinal y después van a tener un desplazamiento a los ganglios linfáticos y al vaso. Ellas tienen una ventaja y es que pueden penetrar a todos los tejidos prácticamente. Tienen la facilidad por su misma estructura de ir llegando a cualquier tejido. Y los macrófagos, que pues, son células también muy similares en su acción a las células dendríticas, también van a hacer lo mismo. Ellas entonces son las presentadoras de los antígenos, de todas las sustancias extrañas. Y están apoyadas con estas otras células, los neutrófilos y las células, los mastocitos, células cebadas. Las cebadas tienen mucho que ver en los procesos inflamatorios y alérgicos. Igual entonces ellas hacen parte de esa primera línea que va a ayudar a atacar. Y esas son las células que nosotros estamos recontando cuando le hacemos un conteo, cuando estamos pidiendo un cuadro hemático. Bueno, pero aquí viene una línea que me encanta estudiarla, leerla, y son los linfocitos, porque ellos tienen mucho que ver, y sobre todo ahorita que ustedes están oyendo hablar de virus, pandemias y de vacunas. Entonces los linfocitos B, que son otro grupo de células, y los linfocitos T. Estas se llaman linfocitos B porque fueron descubiertas por allá en la bursa de Fabricios. Es un órgano que está del linfoide, que está ahí en la parte cercana a la cloaca de las aves. Entonces por eso se descubrió allá y se le puso ese nombre, linfocitos B. Ellos elaboran, ojo, mire, elaboran los anticuerpos de inmunoglobulinas. Por cada anticuerpo, cada partícula extraña que nos llega, ellos están elaborando una inmunoglobulina específica para atacarlo. Este es el fundamento de las vacunas. Y marcan esos patógenos, lo marcan para que haya un recuerdo, y guardan células que van a recordar esa inmunidad. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe, pues depende de cada germen. Por ejemplo, en el virus todavía no sabe bien, en el virus actual del COVID no sabemos todavía con exactitud el tiempo que guardan la inmunidad, pero guardan inmunidad. En todo caso, como apenas llevamos año y pico, no se sabe con exactitud hasta cuánto, pero dan inmunidad. Entonces van a impedir que esos patógenos entren a la célula y la destruyan. Van a circular también en la sangre y después pasan al sistema linfático, donde van a guardar un grupo de células que van a mantener ese recuerdo de ese patógeno que está llegando al organismo. La otra célula son las de los linfocitos T, que se desarrollan en el timo, allí en la estructura esta que les dije que quedaba allá arriba, y se expresan pues también a través de los antígenos que llegan. Van a recibir esa información y van a especializarse. Ellas incluso hay unas que son ayudadoras, ayudan a las células B en ese proceso de síntesis de los anticuerpos. Otras son agresivas, de una vez van a matar, van a destruir, van a dañar el germen, y otras pues van a controlar, son unas que van a modular ese proceso inflamatorio, porque ahora les voy a explicar, si el proceso inflamatorio no lo detiene alguien, pues acabamos con el organismo entero. Entonces todo esto es lo bonito que hay en esto. Pero bueno, se me va la mano en... Yo hice esta gráfica, y voy aquí acelerando porque el tiempo es oro. Esta gráfica aquí tratando de dejarles una imagen que les quede a ustedes. Pues, ahí traté de ser lo más explícito, pero tratando de anular muchas cosas. Entonces, digamos que estos son los macrófagos, ¿sí? Las células que capturan inicialmente esa partícula extraña, ellas la ingieren, empiezan a degradarla,
y ellos son los presentadores profesionales, se lo van a llevar a los linfocitos B para que ellos generen la inmunidad, para que ellos produzcan todas estas prostaglandinas, todas estas sustancias que van a capturar alguna parte de de ese germen y generar la defensa. Eso es lo bonito de todo este sistema linfoide. Miren la maravilla de seres que somos. Esto es algo hermoso y sobre todo que va a guardar el recuerdo para continua defensa y que para cada uno se esté generando un anticuerpo pues fantástico. Esto es más de 200 anticuerpos, 200 millones de anticuerpos estamos generando por día. Esto es algo fenomenal, los números no me caben en la cabeza, esto es impresionante. Y a la vez están liberando unas sustancias que son las citoquinas. Esas citoquinas van a generar la atracción de más linfocitos T y a que esos linfocitos T se especialicen en familias, en grupos. Este es un pelotón que va a atacar directamente, va a destruir directamente. Este pelotón acá se va a encargar de ayudar a las células en B a producir más antígenos, anticuerpos, y así empieza a organizarse ese sistema inmunológico, y estas otras citoquinas se van a encargar de promover, las de otro colorcito que tengo aquí más claro, de promover ya el cese de la inflamación, Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, las citoquinas y todo este sistema inmunológico. Este ya es como aquí una grafiquita para que recuerden. Entonces tenemos una célula presentadora de antígeno que lleva el virus este que está haciendo daño y se lo presenta al linfocito B para que empiece a destruirlo. Y este es algo así como para ponerlos en un ambiente más divertido, porque yo sé que esto es bastante tedioso, no es fácil, pero quiero que graben algunas cositas que le queden ahí bien claras. Bueno, y como estamos hablando de citoquinas y estamos hablando de virus y ustedes oyen hablar que no, que el paciente tiene una tormenta de citoquinas en este momento, esto se puso de moda ya, a uno lo llaman amigos que no tenían ni idea de medicina y empiezan a preguntarle, no, pero es que me hablaron que tiene una tormenta de citoquinas y bueno, y sí, esto está de moda. Entonces las citoquinas son pequeñas estructuras, pequeñas moléculas que sirven de mensajeros químicos y que se liberan para atraer ahí a más células que estén en la vecindad del lugar donde se está produciendo el proceso inflamatorio. O sea, ya la liberan los linfocitos y empiezan a atraer a los otros para generar. Y sobre todo en la vecindad, por ejemplo, ustedes han visto que si tiene una lesioncita en la cara o en la boca, empiezan a aparecerle ganglios linfáticos, nodulitos en el cuello y empiezan a tocarle y le duele. Bueno, ahí está, allí el vecindario está recibiendo la información y se están liberando citoquinas para que ahí en esos ganglios se empiecen a proliferar y a crecer más celulitas, más linfocitos que vayan a ayudar a la defensa de esa lesión que está siendo invadida ya en una muelita o en una mucosa oral o cualquier lesioncita que le da. Si le sale en el pie, entonces en la pierna, entonces van a encontrar a nivel inguinal una hipertrofia de gangliositos allí que hay que estarlos vigilando. Entonces, eso es importante. Entonces, si hay citoquinas que son muy proinflamatorias, como la interleuquina 6, la 1, el factor de necrosis tumoral, y hay otras interleuquinas, como ven aquí, la interleuquina 10 y el factor de crecimiento tisular, que son interleuquinas benignas que van a controlar ese proceso inflamatorio. Pero si esto no lo controla, entonces tenemos la tormenta de citoquina. Eso pasa en un pulmón que está pasando ahorita, sucede en la neumonía post-COVID, en la que ya no hay COVID, pero se desató ese proceso inflamatorio a nivel pulmonar y empezó a destruir todo ese pulmón, a producir fibrosis, y eso no lo detiene, sino los corticoides y otras sustancias que se están investigando. Y bueno, aquí es donde quiero de pronto ayudarles en algo para futuro y para que tengan en cuenta. Entonces, es importante entonces eso. Quiero que guarden muy bien esta información. Si nosotros tenemos un sistema inmunológico, inmunitario que está funcionando de manera saludable, tendremos un meticuloso equilibrio entre el crecimiento y la muerte celular.
Si hay demasiada muerte celular, ¿qué va a pasar? Imagínense, si estamos matando muchas células, pasa como en el pulmón del post-COVID, que estamos destruyendo, se está autodestruyendo el pulmón. El proceso inflamatorio siguió y no lo detiene nadie. Entonces también ahí estamos hablando de enfermedades autoinmunes, psoriasis, enfermedades como el lupus y todas estas enfermedades en las que vamos a tener problemas autoinmunidad porque no se detiene para nada. El organismo no está identificándose a sí mismo. Y si es poca, si no hay inmunidad, no se reconocen las células dañinas o que están malitas, entonces vamos a tener la otra patología, el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que haya un balance entre el crecimiento celular y la muerte celular. Eso es la apoptosis celular y ahí vamos a tener un sistema inmunológico balanceado que va a ayudarnos a mantenernos en salud. Entonces, ahí les estoy hablando de la apoptosis, que es la muerte celular programada, porque toda célula va a envejecer, las células dañadas son irreparables o irreparables, deben eliminarse, las infectadas por virus o bacterias. ¿Y quién toma esa decisión? Bueno, en primer lugar, la célula misma, tiene su programación, o el tejido vecino, como les decía, o el sistema inmunológico. Toma la decisión de eliminar esa célula. Así de sencillo. Y si no, pues ya vienen las patologías que les estoy diciendo. Nosotros tenemos que cambiar cada 28 días, tenemos ropaje nuevo. Nuestras células de la piel cada 28 días están siendo cambiadas totalmente. Entonces, miren lo importante que es la apoptosis. Entonces, eso es clave para que tengamos en cuenta. Entonces, son términos que les quería decir. Pero bueno, hasta aquí no les he hablado nada prácticamente de nuestro proyecto y de los productos de los que estamos hablando y de los que somos testimonios como pacientes. Entonces, aquí es donde vengo a entrar en algo bien hermoso que me ha aclarado muchas cosas, y es que tenemos unos receptores PIPAR. Esos receptores los tenemos directamente en el núcleo. Ya aquí nos volamos la membrana celular y los productos, las sustancias nuestras, por ejemplo, el CBD, el 2-AG, el CBD, el CBC, el CBG y el THC, para decirles aquí llegan directamente a unos receptores que están en la membrana nuclear, así como ácidos grasos, como prostaglandinas, llegan a esos receptores que están allá en la cercanía de donde está la codificación genética. Eso es extraordinario. Para mí eso marcó algo muy importante. Y es que allí empieza la codificación genética para muchas cosas, para mantener la homeostasis, la codificación genética en el metabolismo de la glucosa. Ya esto está siendo estudiado. En el metabolismo de los lípidos. En esto que estamos hablando en la diferenciación celular, aquí empieza a intervenir, a modular el sistema endocannabinoide. La diferenciación, la liberación de la citoquina, de lo que estamos hablando, y de la proliferación celular. El aumento de la actividad de macrófagos y de las células dendríticas. Miren lo importante que es tener la claridad de a dónde nos está llevando todo este proceso de los endocannabinoides. Y bueno, les adelanto otro dato muy importante. El otro receptor que a mí me motivó muchísimo y estoy leyendo últimamente cantidades, estudiándolo, son los receptores GPR55. ¿Sí? Esta publicación en British Journal del año 2009, esta publicación de este grupo del señor Rayberg, trabajaron en Austria este trabajo. Él empezó definitivamente a hablar de que sí tenemos un tercer receptor cannabinoides, y es este receptor, el GPR55. Y de ahí en adelante se han venido presentando trabajos tratando de controvertir otros en favor, pero ya para el 2017 definitivamente se estableció que hay un tercer receptor cannabinoide, y es el receptor GPR55 vaniloide. Ese receptor
Ya se le descubrieron los ligandos. Es un receptor acoplado a la proteína G de la membrana celular. Tiene esos ligandos, el fosfatidilinositol, el 2-araquidinoil lisofosfatidilinositol. Y, perdón, una llamada. Rebe, contéstame aquí. Acoplado el lisofosfatil, tiene agonistas. Ya, que llamen al doctor Llamas. Qué pena, me están llamando estoy de turno, entonces un compañero me está cubriendo en este momento. Tenemos unos agonistas que son el 2-AG y el THC y la palmitoetanolamida, y un antagonista que es el CBD. Aquí viene una aclaración bien importante para mí, y es que este receptor se ha encontrado muy abundante en tejidos malignos, en cánceres. En muchos cánceres se ha encontrado que este receptor está muy activo, estimulando este tipo de quinasas, de enzimas que van a aumentar la producción de células malignas. O sea, aquí me diría, mira, pues entonces sí estamos hablando de que los cannabinoides todos son buenos, pero algo está pasando. Entonces aquí esto me tenía a mí pues con muchas dudas, y esto me ayudó a aclarar. Resulta que aquí esa proliferación es notoria, y en todos los tejidos promueve la inflamación de estos tejidos tumorales, el dolor y la proliferación de células, la angiogénesis, que es la neovascularización de esos tejidos que están creciendo. Entonces está favoreciendo el crecimiento tumoral. Y se encontró que el 2-AG y el tetrahidrocannabinol, por eso se lo resalto, son agonistas, ayudan en ese proceso de crecimiento celular. Mientras que el CBD es antagonista. Esta fue la bendición, y esto fue lo que a mí me motivó a tratar de organizar esta charla y hacerla lo más sencillo posible. Voy a ir corriendo porque ya veo que el tiempo se me está agotando. Entonces esos receptores GPR55 tomaron para mí una gran importancia y me estimularon a estudiar más y más este tema, porque así como me marcó aquel primer parto que vi en mi estudio, y me acordaba de mi mamá enseguida, de cómo es posible que las mujeres pasen por todo esto, no puede ser. Y eso a mí me mueve el alma, y por eso soy anestesiólogo y voy contra el dolor. A mí me movió cuando estaba apenas en quinto, sexto semestre de medicina, todavía mucho más pollo, el que un amigo me llevara a ver a una niña, una joven de no más de 20, 22 años, con una artritis reumatoidea terrible. Yo no había visto eso, eso me conmovió. La niña no quería ni salir, vivía metida en un cuarto oscuro, su trauma era muy grande. Y después esto me marcó a mí, y después tuve el fallecimiento de mi papá. Padeció con la artritis reumatoidea, él era médico también, pero los corticoides y todo esto lo llevó a un síndrome de Cushing, se complicó y murió complicado, producto de las complicaciones de esto. Yo era muy joven, apenas estudiaba medicina, y todo esto me marcó y todo esto me motiva. Hoy hacía recordar y de por qué yo hago todo esto, y es que yo tengo esos recuerdos que me quedaron allá en mi amígdala, en mi sistema límbico, me marcó, y créanme que el dolor de los seres humanos es lo que me motiva a estar metido en todo esto. Entonces, ¿qué pasa en esto? Yo estoy ayudando a mucha gente con este proceso de esta tripleta. En esta me voy a enfocar en la artritis reumatoidea, pero que debe ser el caso de todas las enfermedades autoinmunes. En ella hay una erosión ósea, hay ruptura de cartílago, pérdida del espacio interarticular, va a haber fricción de hueso con hueso, eso es dolorosísimo. Liberan citoquinas por macrófagos, la quimiotaxis se activa y los osteoclastos empiezan a dañar el cartílago y se pierde definitivamente. Aquí ya no hay macrófago que respete, y eso va a hacer autodestrucción generalizada, deformar, y la inflamación se va a manifestar así, terrible. Y sabemos entonces que el 2-AG y el THC es agonistas que ayudarían a promover el proceso inflamatorio, pero tenemos la bendición del CBD.
la bendición del CBD que va a ayudar a controlar todo ese proceso inflamatorio. CBD libre de tetrahidrocannabinol. Lo tenemos ahí en ese frasquito. Entonces ya terminando, ya llegando a mis conclusiones, yo en este estudio que hice con la Universidad del Rosario de 80 horas de cannabis medicinal, saqué estas conclusiones que se las comparto. El sistema endocannabinoide está ampliamente distribuido en todo el cuerpo, ya lo saben ustedes. La función principal es la homeostasis. Eso también lo conoce. Todavía hay mucho, pero mucho por investigar. Hay muchas cosas en ese proceso de producción, en ese traslado, en ese de degradación enzimática. En todo eso hay mucho para trabajar. Hay un campo inmenso para investigación. Y manipular esto puede proporcionar tratamiento eficaz para una gran cantidad de enfermedades que nos agobian a los seres humanos. Y esa modulación de todo este sistema endocannabinoide, el lugar donde donde los científicos ubiquen, donde yo sé que hay una corriente grande estudiando al respecto, donde se module el potencial terapéutico va a ser grande para enfermedades que nos están afectando como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes y sus complicaciones, el dolor crónico y agudo, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades hepáticas, las gastrointestinales, las enfermedades cutáneas, los desórdenes psiquiátricos, ya todo esto estamos viendo tantas cosas, la desnutrición que se da, por ejemplo, en los pacientes con VIH, el cáncer, las náuseas y los vómitos. Y cierro mi charla con esto, con esta grafiquita que les dejo aquí. Tenemos entonces una tripleta hermosa. Si yo le voy a dar a un paciente que tengo con una artritis reumatoidea o con cualquier proceso doloroso, yo le voy a dar de estos autodegenerativos en donde se está dañando el colágeno, ¿sí? Si yo le voy a dar solo el Ultracel o el CBD, pues yo estoy haciendo el papel del médico que se limita nomás a calmar un dolor y ya. Ese papel pues es muy bonito cuando uno lo hace y siente la recompensa inmediata. Pero si yo quiero ayudar mucho más allá, yo me potencializo dándole antioxidantes como el Amalaki. Fantástico, porque estoy haciendo la tripleta ganadora. La dupleta que nos habla el doctor Pozuelo, fantástica. Esa dupleta la quiero. Es parte de mi día a día. Pero si yo a ese paciente, a esa persona, a ese amigo, a ese señor, a ese anciano que ya no tiene la posibilidad de una cirugía, está padeciendo su artrosis, ya no hay nada más que hacer, y todavía podemos ayudar a algo de cartílago, pues démosle algo de colágeno para que le llegue a ese cartílago y lo nutra un poco y mejore un poco ese proceso. Y sabemos nosotros que ese colágeno que tenemos tiene cúrcuma y tiene la amalaki, y tiene todos esos antioxidantes con los que podemos ayudar. Entonces, miren, termino diciéndoles esto. Aquí hay un potencial inmenso, inmenso. Ustedes son unos bendecidos por haber llegado a conocer esto en este momento. 95% de los médicos todavía no saben de esto, pero van a saber las futuras generaciones del gran potencial que tiene el ser humano. Esto va a ser otra gran ola de creciente de ayuda a la medicina y va a ser mucho más grande que el descubrimiento de los opioides. Nosotros los anestesiólogos usamos mucho eso en el manejo del dolor, pero esto va a ser mucho más grande, porque con esto se está saliendo del ámbito del médico, porque esto se llevó a la nutracéutica y porque esto no va a necesitar tanto médico para recomendarlo. Lo que se van a necesitar son productos de altísima calidad y en eso se está trabajando. Entonces nosotros tenemos en las manos un potencial inmenso y ustedes están conociéndolo. Están conociéndolo de pronto los que no son médicos por fuerita y no se imaginan lo grande que hay, el volumen de información que todavía no se conoce de todo el potencial este. Y si ustedes van a poder ayudar a alguien en salud y se van a beneficiar económicamente, pues bendito sea Dios, porque de todas maneras todos necesitamos ingresos y eso es de sobra decirlo. Pero cuando tú te sientes que estás haciéndole el bien al otro, al ser humano en su salud,
esa es la bendición más grande que puede venir sobre ti. Entonces, créanme que llegaron al mejor proyecto donde podemos crecer con una salud en donde no hay límite de lo que se viene, en conocimiento de todo esto que hay, y los estoy desglosando aquí una millonésima parte de lo que hay, y las posibilidades de entrar a ser parte de un proyecto económico también hermoso. Entonces, sin más, me despido y espero que esta charla pueda servirle a muchas personas, a los invitados. Llegaron a una gran oportunidad, a una hermosa oportunidad que es solo déjense enseñar y déjense guiar en todo este proceso. Hay mucha gente buena alrededor de ustedes. Lo primero para ser parte de esta red de mercadeo es que hay que tener el corazón abierto para ayudar a todas las personas que podamos. Un abrazo desde Colombia para toda Latinoamérica y para todas las personas que hoy nos pudieron acompañar.